Cristo, amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a orar, vamos a presentar este tiempo. Bueno, ya lo presentamos delante del Señor. El Señor ha estado aquí de una manera gloriosa, de una manera especial, en medio de la alabanza, en medio de la congregación de sus santos. Así que vamos a poner este tiempo ya para compartir la palabra de Dios, amén. Y mientras yo estoy acá, les pido que oren por mí también. La sangre de Cristo garantiza la victoria, amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche, Señor, honramos tu presencia, Señor. Reverenciamos tu presencia en este lugar, Señor. Padre, reverenciamos tu nombre, Señor. Te damos toda gloria, todo reconocimiento de honra a ti, oh Dios. Tú que estás sentado en el trono, Señor, que gobiernas en poder, en justicia, en misericordia. Tú que estás sentado en tu trono, Señor, a ti, oh Dios de la gloria, declaramos en esta noche, Señor, nuestras vidas rendidas, sometidas delante de ti, oh Dios. Presentamos este tiempo, Señor, de impartición de tu palabra, Señor. Tu presencia, Espíritu Santo de Dios, nos unja para predicar, para escuchar, Señor. Unge nuestro corazón, unge nuestros oídos, Señor. Unge nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra alma, nuestro espíritu, Dios de la gloria, para recibir tu bendita y poderosa palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, declaramos a esta hora, Señor, todo sometido a tus pies, Señor Jesucristo. Declaramos ángeles del poder de Dios en esta hora, Señor, que acampan a nuestro alrededor. Padre, declaramos, oh Dios, que tu palabra es expuesta, Señor, y tu nombre es glorificado, Señor. Tú glorificas a Cristo, Espíritu Santo de Dios. Tú glorificas al Padre, tú glorificas a Cristo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Un saludo a todos los hermanos, a toda la congregación de los santos que se conectan a esta hora por las diferentes redes. Les enviamos un saludo muy especial, bendiciones de lo alto sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus hogares, sobre sus familias, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy vamos a ver un tema bien interesante, una porción de la palabra que a mí me ha bendecido de una manera y me ha impresionado en el espíritu de una manera muy fuerte haciendo un estudio. Vamos a ver la vida de Juan el Bautista. Con la guianza del Espíritu Santo de Dios, esta noche vamos a estudiar un poquito la vida y obra de Juan el Bautista, uno de los varones más impresionantes de la historia y de la palabra de Dios, la cual la misma palabra de Dios, la boca de Dios, la boca del Eterno testifica acerca de este varón que sería grande delante del Señor. Un varón lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, como dice la palabra de Dios. Juan el Bautista, uno cuya función sería volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, porque vendría con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese es Juan el Bautista, un hombre marcado, un hombre escogido desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de su madre, lleno del poder, de la unción del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Este varón sería llamado profeta del Altísimo, quien prepararía, enderezaría el camino del Señor. Este varón traería un despertar a los corazones, una conciencia, un despertar en el corazón, un despertar, una concientización sobre el pueblo, sobre las naciones. Ese despertar, ese entender, ese conocimiento de la salvación, del arrepentimiento, del perdón de pecados, del perdón de pecados, del arrepentimiento, perdón de pecados para salvación. Esa era la obra de él, llamado profeta del Altísimo, llamado para enderezar el camino
a nuestro Señor, al Mesías. Así que Juan, así fue llamado, Juan. Su nombre lo escogió el mismo Dios. Juan sería su nombre. En hebreo es Johanán y le llamarían el Bautista, varón del cual testifican los 4 evangelistas apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Ellos declaran en la palabra que la mano del Señor estaría con él. Impresionante. Todo lo que se habló, todo lo que se profetizó, todo lo que se declaró sobre este varón es sencillamente impactante. ¿Quién era este varón? ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Quién era este niño que iba a nacer? Su nacimiento fue milagroso. Fue anunciado por el mismo ángel Gabriel. Su nacimiento era hijo de un sacerdote llamado Zacarías y su madre Elizabeth era descendiente directa de Aarón, sacerdote de Dios. Ambos, dice la palabra de Dios, Zacarías y Elizabeth eran irreprensibles en todas las ordenanzas de Dios, justos, piadosos, se conducían rectamente en los caminos del Señor. Esos eran los padres. Como el sacerdocio se heredaba, por ende el profeta Juan era sacerdote también. O sea, él viene de un linaje, de una estirpe sacerdotal. No era cualquiera. Su vida y ministerio fueron anunciados por 2 profetas, el profeta Isaías y el profeta Malaquías. El profeta Isaías, el profeta mesiánico, y el profeta Malaquías, el último de los profetas en el Antiguo Testamento. Jesús mismo declaró: entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Entre los nacidos de mujeres no iba a haber nadie más grande que el profeta Juan el Bautista. Aunque también el Señor declaró y afirmó que en el reino el más pequeño mayor vendría a ser que Juan. Es impresionante la palabra de Dios, es impresionante. Su mensaje y predicación descrita por el evangelista Marcos es sencillamente poderosa y llena de humildad. Los 4 evangelistas describen la vida y obra de Juan el Bautista. Marcos lo describe de la siguiente manera. Marcos capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer. Marcos capítulo 1, versículo 7. Marcos capítulo 1, versículo 7 dice: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Gloria a Cristo. La humildad de este varón para reconocer que aunque todo lo que se había dicho, que aunque la obra, la manera como él nació fue milagrosa, profetizada por el mismo ángel Gabriel, que venía de estirpe, de linaje sacerdotal, que él era profeta grande entre todos los profetas, tuvo la entereza, tuvo la humildad, tuvo la sencillez para reconocer que detrás de él venía uno más poderoso que él, aquel del cual no era digno, ni siquiera encorvado, de desatar la correa de sus zapatos, de sus sandalias. Es un cuadro de lo que este varón, de lo que cargaba el espíritu de Juan el Bautista. Dijo: yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, el que viene después de mí, él os bautizará con Espíritu Santo. El Evangelio de Mateo y Lucas dice: él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Antes que Juan el Bautista apareciera
Israel había sufrido alrededor de 400 años de silencio absoluto de parte de Dios. El último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías. Y sus últimas palabras, precisamente él fue uno de los dos que profetizó de este Juan el Bautista. Habían transcurrido muchos años, 400 años, desde que un profeta habló por boca de Dios o de parte de Dios. 400 años es mucho. No estamos hablando de 100, no estamos hablando de 100 y algo. No son 200 años, ni 300, ni 350. 400 años, 4 siglos, donde no había una sola palabra de parte de Dios, donde no había un profeta, no había un ministro, no había un pastor, no había un ungido, no había un siervo de parte de Dios que hablara inspirado por el Espíritu Santo de Dios. 400 años. Terrible me pareció a mí. Esos 400 años son los que se cuentan desde el último profeta, desde el Antiguo Testamento. El último libro que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es Malaquías, y después entra el Nuevo Testamento con el Evangelio de Mateo. En algunas Biblias hay una hojita que separa el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Pues déjeme decirle, querido hermano y hermana, que esa hojita fueron 400 años, 4 siglos, donde no se escuchaba la voz de Dios, donde no se oía la voz de Dios, donde no había un ministro, donde no había nadie que predicara de parte de Dios. Yo creo que fue un tiempo espantoso en la historia de Israel. Es un tiempo espantoso en la vida de un ser humano cuando Dios no tiene una palabra para darnos. Espantoso, sencillamente terrible. Yo me imagino que los más piadosos, los más justos discurrían buscando una palabra de parte de Dios. La cosa era que no era que escaseaba, era que no había palabra de Dios. O sea, Dios no hablaba, no había. Y eso obedecía obviamente a una castigo, al cumplimiento de un castigo que Dios desató sobre Israel por su constante rebeldía, por su desobediencia, por su pecado, por su duro corazón. La cosa es que no era solamente el silencio de Dios. No solo era la carencia de palabra del Dios eterno, esa palabra de verdad, esa palabra fresca, esa palabra que dirige, esa palabra de Dios, sino que era la carencia de la luz. No había luz. El pueblo entero, Israel entero, el mundo entero cayó en absoluta y total oscuridad espiritualmente hablando. No había palabra, no había luz de parte de Dios. De repente, en medio del escenario, en medio de todo este panorama, aparece este hombre, Juan el Bautista. Aparece un hombre de pelo largo, de barba larga, porque tenía un voto nazareno que le impedía cortarse, pasar navaja sobre él. Vestido rarísimo. Y que se iba para los desiertos, vivía en el desierto. En medio de todo eso aparece este varón. El evangelista Juan lo describe así. Juan capítulo 1 versículo 6. Juan capítulo 1 versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, gloria a Cristo, amén. No solamente llegaba la palabra en este tiempo, no solamente el mensaje, la bendita y buena palabra de nuestro Dios, sino que con el profeta venía el testimonio de una luz. No, él no era la luz, venía el testimonio, era el testigo de una luz verdadera que venía para alumbrar a todos los hombres, a todos los que escuchasen, recibiesen la palabra y creyesen en ella. Dice la palabra de Dios: al mundo vino y el mundo no le recibió, más a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Gloria a Cristo, gloria a nuestro Padre Celestial. Juan era el testigo y era el vocero. Juan se levanta en el poder del espíritu profético. Juan se levanta en el poder del espíritu de Elías y es el vocero de una luz, es el vocero del Mesías, es el heraldo, el precursor del Mesías que tanto necesitaba el mundo entero. El evangelista Mateo lo presenta como un predicador en medio del desierto. Dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lo torcido se endereza y lo áspero se allana, y se manifestará la gloria del Señor y todo ojo lo verá, porque la boca de Dios ha hablado. Aleluya. El evangelista Mateo lo presenta como la voz que clama en el desierto. Esa voz que clama, ese que vendría a enderezar la senda para el Señor. Juan estaba predicando en el desierto de Judea y vino a ser la voz de todo aquel que pudiese escuchar su mensaje. Vamos a ponernos por un instante en ese tiempo. No había habido palabra de Dios, no había habido profeta por 400 años. Generación tras generación tras generación. Lo único que escuchaban era el testimonio de sus padres, los más piadosos, los que guardaban y atesoraban. Juan viene y se levanta, o Dios levanta a Juan, que se levanta en medio del desierto con una voz que clama en el desierto, con una voz, con un llamamiento, con una palabra para aquel que pudiese escuchar. Y su mensaje era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era su voz, era su clamor, era su palabra, ese era su mensaje. Era la palabra de Dios a través de la boca de un profeta después de 400 años de silencio. Esa fue la palabra de nuestro Dios. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el clamor del profeta, era el clamor del cielo sobre la tierra. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era sencillamente un llamado a volvernos a Dios. Era un llamado a toda la gente, a todos aquellos que estaban apartados. Era un llamado a reconocer el pecado, a reconocer lo muy necesitados que estábamos del Mesías, del Salvador. Y dice la palabra de Dios precioso que todas las provincias, todas las regiones, desde Jerusalén, Judea, los que estaban cerca del Jordán, venían a la voz de ese llamado. Gloriosamente los hambrientos de justicia, los necesitados, los más humildes,
cayeron bajo convicción de pecado y se acercaban y eran bautizados y perdonados de todos sus pecados. Por fin un profeta, por fin un mensajero con un mensaje diferente. El bautismo, bajo el contexto hebreo, tenía que ver con un ritual de purificación. Bautismo o el ritual de purificación, ese bautismo era una tevilá para los en el lenguaje hebreo. Era introducir, sumergir, lavar. Los judíos tenían muchos rituales de purificación en aquel tiempo. Por ejemplo, la mujer cuando daba luz tenía que purificarse. Al tener relaciones conyugales, los matrimonios, los esposos tenían que purificarse. Si se tocaba un muerto, había un ritual de purificación. Lavarse las manos y los pies también era un ritual de purificación. La mujer en el ciclo mensual tenía que pasar por un periodo de purificación porque era inmunda. Ellos lo hacían en aguas o en fuentes en movimiento, simbolizando que la impureza se iba y eran limpios. Esta era la manera como ellos hacían el ritual de purificación. Pero Juan viene con un mensaje diferente. Juan viene, el profeta Juan el Bautista viene en un mover diferente. Viene con un movimiento completamente distinto. Recordemos que Juan era sacerdote, pero no estaba vestido con vestiduras sacerdotales. No tenía puesto el efod, no tenía puesto el pectoral, no estaba en el templo, pero era sacerdote. También era profeta, pero no estaba en los grandes palacios o entre los grandes profetizando. Ese era Juan. Su movimiento, lo que él estaba trayendo era una completa revolución para Israel en ese momento. Su mensaje, el mover en aquel tiempo, o sea, la inmersión que los judíos hacían, ese ritual de inmersión que era como el bautizo, ahora ellos a través de Juan le venía a dar un contexto completamente diferente. Arrepentidos y bautizados para el perdón de pecados. El mensaje de Juan el Bautista señalaba el pecado interno en el corazón del hombre. Era un llamado personal a una condición mala. El mensaje de él era al corazón, a un reconocer el pecado interno en el hombre. La inmersión para los judíos, el ritual de inmersión significaba la limpieza de todo pecado e inmundicia externa, contaminación e impurezas por cuestiones de afuera. O sea, para ellos era, estoy inmundo porque toqué a una mujer con flujo de sangre. Estoy inmundo porque mi vestidura rozó un muerto, rozó un cadáver. Entonces tenían que irse a hacer el ritual de purificación. Todo externo, el pecado era externo. Por eso tenía que ser en aguas corrientes. Cuando ellos se sumergían, las aguas tenían que ser corrientes, porque entonces eran limpios y el pecado se iba. Pero Juan vio, o Juan entendió, Dios entendió que no era así. El llamado de él era para una purificación de adentro hacia afuera. O sea, cuando ellos vieron a Juan haciendo lo del bautismo, no se extrañaron. No le preguntaron a Juan, ¿tú qué estás haciendo? ¿O qué cosa rara es esto? ¿Qué es esto de bautizar, de sumergir, de inmersión? ¿Qué es eso? No. Ellos estaban acostumbrados a ese ritual, solo que ahorita a través de Juan se le daba un contexto muy diferente a la cuestión del bautizo o de la inmersión, de la purificación por el pecado. Juan vio a los fariseos y a los saduceos que venían a bautizarse. Ellos también querían venir, dice la palabra de Dios, en Mateo capítulo 3. Vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3.
Mateo capítulo 3. En el versículo 7, Mateo capítulo 3, versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Aquí lo leímos bonito, aquí lo leímos pasito, pero Juan el Bautista era una voz que clamaba en el desierto. Era una voz que daba voces, era una trompeta de parte de Dios a una nación, a un pueblo, a un mundo sumido por completo en el pecado y la maldad. Un pueblo que no reconocía que el pecado estaba dentro, que habían caído en los rituales, que habían pensado, siempre estaban pensando, el problema está afuera. Pero Juan viene y los confronta con un bautismo de arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los fariseos venían también a lo mismo, querían seguir en su ritual, y él les dijo: ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen siquiera que Abraham tienen por padre, porque Dios mismo puede levantar de entre estas piedras hijos a Abraham. El orgullo espiritual, ese orgullo que tenían, fue confrontado para los fariseos, para los saduceos. Tenían orgullo, pensaban que eran el pueblo escogido, que ya estaban dentro del pacto, que eran hijos de Abraham. Hoy queremos, por el Espíritu Santo de Dios, que hagamos una reflexión. Nosotros como iglesia, tal vez pensamos: yo soy cristiana, mis padres son ministros, en mi casa mi mamá, mi papá, mis hermanos, toda mi familia, mi linaje, mis ancestros son creyentes. Querida iglesia, esto es una cuestión entre Dios y cada persona. Esto es una cuestión de adentro, del corazón interno. Dios nos llama a arrepentirnos. Dios nos llama a arrepentirnos, Dios nos llama a arrepentirnos, Dios nos llama a arrepentirnos, Dios nos llama a arrepentirnos y a convertirnos de todo nuestro corazón. Dios nos llama a ser frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el mensaje del Espíritu Santo de Dios para la iglesia y para la humanidad en este momento. Muchos piensan: yo llevo en la iglesia 20 años, 30 años, 50 años, yo me bauticé, yo soy bautizada, yo soy bautizado. Qué bueno que sea bautizada, qué bueno que sea bautizado, pero eso no tiene nada que ver. Es el corazón humillado, el corazón arrepentido. ¿Cuántas personas están en contiendas? ¿Cuántas personas están en enojo, en enemistad, aún con familia? Porque es que ella me dejó de hablar. Es que ella fue la que me ofendió. Dios quiere traer un trato con nosotros y es individual. Ese es el llamado, esa es la voz que clama hoy en el desierto. En un desierto de incredulidad, de falta de amor. Hay un desierto de poco temor, no hay temor de Dios. Hay una voz que clama en el desierto del error, de la apostasía,
del engaño que se ha levantado, de la maldad extrema de la tierra, de los hombres. Hay una voz que clama en el desierto y es la voz de la iglesia. Es la voz de la iglesia. Es la voz de la iglesia. La iglesia de Jesucristo tiene que marcar la diferencia. Si somos la iglesia, si yo soy la iglesia, tengo que dar fruto digno de arrepentimiento. Mi conducta, mi manera de vivir tiene que ser diferente. Tiene que haber un cambio radical sobre mi casa, sobre mi vida. Tiene que haber un cambio, un testimonio en lo que somos. Somos la iglesia y el mensaje, la voz que clama en el desierto es la voz de la iglesia. Ya para terminar, nosotros vamos como iglesia, estamos entrando a un kairos de Dios, a un tiempo de cumplimiento profético sobre la iglesia. El pastor daba el mensaje, los anuncios hace un momento y exponía un poquitico más acerca de eso. La iglesia, nosotros vamos a un tiempo, al tiempo perfecto, a los tiempos kairos de Dios, tiempos proféticos. Y no es casualidad que hoy haya un llamado en esta iglesia, que haya un llamado desde este altar a un pueblo a humillarnos, a un pueblo a alinearnos con Dios. Hay un llamado de parte del Espíritu de Dios sobre la iglesia, un tiempo de búsqueda intensa. Hay un tiempo y ese es el tiempo ahora. Es el espíritu de Elías, el espíritu de poder, de fuego sobre la iglesia, llamando a un pueblo a arrepentirse. Nos están convocando, el Espíritu de Dios nos está convocando la próxima semana. Es por el Espíritu de Dios a un tiempo de humillación, a un tiempo de búsqueda, ayuno, arrepentimiento, a búsqueda de Dios. ¿Quién no lo necesita? ¿Quién no lo necesita? Necesitamos esto. Necesitamos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a tomar este tiempo en serio, iglesia. No estamos entrando a una moda. Este llamado no es porque otras iglesias lo están haciendo, entonces nosotros también vamos a hacerlo. Este llamado no es porque nos pareció bonito, chévere, cool hacer las fiestas, celebrar las fiestas. No, es un tiempo de Dios. Es el tiempo en el calendario de Dios donde la puerta del cielo se abre, donde las ventanas de los cielos se abren, donde los portones se abren para que la iglesia entre preparada, alineada, purificada, lavada, limpia, con conciencia, con entendimiento de que el Mesías vuelve, de que Hamashiach vuelve, de que Cristo vuelve. Juan el Bautista se levantó en su tiempo a profetizar, a proclamar la venida, la primera venida de nuestro Salvador. Hoy somos la iglesia que profetiza, que anuncia la segunda gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que está a las puertas. Yo lo creo firmemente con todo mi ser de que Cristo viene. De que Cristo viene. La iglesia tiene que estar consciente, entendida de que Cristo viene. La conciencia de que Cristo viene nos alineará, nos hará buscar su rostro. Lo que decía el pastor, a estar preparados para su venida. Cuando Cristo venga, yo me quiero ir con Él. Yo quiero que mi casa se vaya con Él. Ya mucho nos hemos guardado como creyentes, como cristianos. Rechazamos las cosas del mundo, rechazamos los placeres de la carne, rechazamos los deleites de los ojos, la vanagloria de la vida. Tiene que tener un sentido, porque nos preparamos como novia virgen, ataviadas, como novia preparada
para la gloriosa venida de nuestro Rey, de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Es hora que como iglesia estemos como Juan el Bautista, humildes de corazón, entendiendo que no somos nosotros tampoco dignos, ni siquiera desatar encorvados su calzado, pero Él nos viene a recoger como su novia. Él nos viene a vestir de novia. Él nos viene por nosotros por un desposorio, para unirnos con Cristo. Eso es maravilloso, iglesia. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de nuestro Señor. El gozo de la iglesia está en que Jesús viene. El gozo de la iglesia está en que el Mesías vuelve. El gozo de la iglesia está en que Hamashiach vuelve y vuelve pronto. Amén. Gloria al Señor. Es el tiempo de decir como Juan el Bautista, y esto se los digo bien, pero bien, con mucho temor en mi corazón. Pero es el tiempo de que la iglesia que nos está viendo por las redes, tú que eres iglesia, que estás ahí, no es casualidad que estés sentado escuchando este mensaje. Pero es el tiempo de que digamos, como dijo el profeta Juan el Bautista, Johanán el inmersor, es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Es necesario que Cristo crezca en la iglesia, que Cristo crezca en el corazón del creyente y que nosotros menguemos. Amén. Es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Vamos a orar, iglesia. Vamos a prepararnos. Desde ya empezamos a prepararnos para este glorioso encuentro con el Rey de Gloria. El novio viene y viene por su iglesia.